Todo el consorcio comercial galáctico estalló en carcajadas cuando se supo que le había tocado a Garrett Hawkins en la herencia del viejo comandante Josiah Blackstone. Mientras a los demás legatarios les caían en suerte naves impecables, pingüis, concesiones mineras en 3 lunas y suficientes créditos para comprar un planeta pequeño, Garrett recibió lo que todos llamaban el desecho del inventario, una estación de salvamento abandonada en el límite de la nebulosa quemada, con una bahía de reparación medio muerta y siglos, al parecer, de basura orbital apilada. La lectura del testamento ocurrió en el gran salón de Meridian 7, la joya del imperio comercial de Blackstone. Delegados de 2 especies distintas agitaron sus apéndices, tentáculos y sensores, atentos a la pantalla holográfica donde corrían los activos. La forma cristalina del embajador Céfiro vibró de risa y los 6 ojos del delegado Krog giraron en burla perfecta. El humano se queda con el vertedero, burbujeó el embajador de la Confederación Trisis, ondulando su cuerpo gelatinoso. Muy apropiado para una especie que aún necesita muletas para comunicarse más rápido que la luz. Garrett, de pie con su mono de mecánico gastado y las uñas aún manchadas de grasa tras una reparación de emergencia, era el único humano en una sala llena de seres que veían a los suyos como poco más que novatos del espacio. La ironía no se le escapaba, llevaba 3 años manteniendo en vuelo sus relucientes naves mientras ellos lo miraban desde sus equipos de respiración. El ejecutor, un ateterano alto de piel translúcida que dejaba ver órganos bioluminiscentes latiendo, siguió con el holograma: a mi sobrino político, Cororax Blackstone, le dejo las operaciones mineras en Tritón 4, 5 y 7, con rendimiento anual estimado de 8 millones de créditos. Cororax, un coloso pétreo cuyo exterior granítico brillaba bajo las luces, rugió complacido. No había pisado la habitación de Josiah en el último año de vida del comandante, pero la ley no miraba esas minucias. A mi socio, Self del Sindicato Cuántico, le lego mi flota de 7 cargueros, incluida la estelar Prosperidad. Self cruzó los antebrazos satisfecho, sus escamas púrpuras viraron a azul amable. Llevaba años intentando comprarle esas naves a Josiah con ofertas insultantes, y al fin las obtenía. El ateterano prosiguió con un deje que, en su especie, casi era humor: a Garrett Hawkins, mecánico humano, le dejo la estación de salvamento Omega en coordenada 77 Alfa, en la nebulosa quemada, con todo su contenido. La risa fue inmediata, incluso el circunspecto ejecutor parecía brillar de diversión. La estación Omega, bramó Cororax. Ese trozo de chatarra. Intentamos venderlo hace 5 años y nadie quiso pagar ni el remolque. La radiación de la nebulosa la vuelve inhabitable, añadió Self mientras su collar traductor chisporroteaba. Necesitarás un traje clase 4 para que tus órganos no se licúen. Garrett mantuvo el gesto neutro. No le escocía la mofa, a eso se habituó cuando la humanidad entró hace 40 años a la comunidad galáctica, última y con lo justo. Lo que dolía era que asumieran que Josiah lo castigó con el peor lote por despecho. Ignoraban las noches de ajedrez tridimensional con el viejo comandante y sus relatos de la guerra de Andrómeda, que ignoraban los meses que Garrett pasó recalibrando sus implantes neuronales cuando los médicos ateteranos los daban por perdidos, regalándole 2 años extra. Y, desde luego, no sabían las últimas palabras de Josiah, susurradas tras la máscara: créeme, muchacho, te dejé exactamente lo que necesitas. Bien, dijo Garrett tomando su bolsa de herramientas. Hora de conocer mi nueva adquisición. ¿De veras irás a esa trampa mortal?, se rió Salara Blackstone, la hija de Josiah, heredera de la estación principal en Kepler. Mitad humana, mitad celestina, piel plateada de su madre y mandíbula terca de su padre. Los sistemas ambientales habrán colapsado hace décadas. Te asfixiarás antes de atracar, o te comerá un gusano de nebulosa, gritó alguien, levantando otra ola de risas. O irradiado hasta brillar, remató otro. Garrett se echó el bolso al hombro y se dirigió a la puerta. Gracias por la preocupación, conmovedora. Al salir, oyó a Cororax retumbar, típico humano, demasiado orgulloso para admitir la estafa. Intentará vivir ahí y morirá en una semana. El viaje a Omega tomó 3 días en la destartalada lanzadera de Garrett, la Ranger Turner, un carguero reconvertido con blindaje parcheado y un motor que carraspeaba como sapo enfermo. Fea, sí, fiable, también, él mismo la había reconstruido pieza a pieza. La nebulosa quemada hacía honor a su nombre, nubes de gas ionizado en remolinos naranja, rojos y púrpuras, encendidas por los espasmos de una estrella que fue supernova siglos atrás.
Arcos de energía cruzaban los campos de escombros, los instrumentos se volvían locos por la interferencia en alerta de navegación, piaba la IA. Radiación por encima de parámetros. Se recomienda corrección inmediata. Anotado e ignorado, murmuró Garrett mientras seguía las coordenadas del testamento. Cuando Omega apareció en pantalla, incluso él admitió que era una causa perdida. Antigua, seguramente prebélica, ensamblada a partir de una docena de cascos a lo largo de décadas. Paneles solares colgando torcidos, muchos destrozados, con puertas de atraque congeladas a medio abrir, una costra secular de percebes espaciales sobre el casco. Pero algo no cuadraba, los percebes se concentraban en zonas concretas, casi como camuflaje, los paneles rotos dibujaban un patrón demasiado perfecto, dejando franjas limpias, y las lecturas de radiación. Computadora, análisis de espectro completo. Procesando. Advertencia, las lecturas no concuerdan con la apariencia visual. Garrett sonrió por primera vez desde la lectura. Apuesto a que no. Atracar con compuertas a medio gas era un arte, pero ya había pasado por huecos peores. Sus botas magnéticas repiquetearon al pisar el blindaje. La gravedad artificial funcionaba, primera sorpresa, la esclusa de aire, también, segunda. Tras abrirse la puerta interior, el pasillo no era el desastre esperado, parecer antiguo y oxidado, sí, pero la atmósfera era respirable y la temperatura, amable. Cada vez más curioso, murmuró, quitándose el casco. La estación era un laberinto, pasillos que se bifurcaban al azar hacia salas repletas de restos auténticos, piezas rotas, núcleos obsoletos, placas de media docena de naves, valiosos solo como chatarra. Pero Garrett conocía los acertijos de Josiah, le encantaban los juegos, los códigos, los significados ocultos. En vez de vagar, pensó en voz baja, viejo zorro, ¿dónde lo escondiste? La primera pista estaba en un armario de suministros, entre trapos y repuestos, una foto antigua impresa en plástico. Josiah joven posaba junto a una nave desconocida, y al fondo se veía un mapa estelar con algunas estrellas marcadas. No eran marcas al azar, era un patrón que el propio Josiah le había enseñado en el ajedrez, el gambito de caballo, 2 adelante, 1 al lado, hasta preparar la victoria 7 jugadas después. Siguió el gambito por la estación, 2 pasillos al frente, 1 a la izquierda, 2 al frente, 1 a la derecha, y llegó a la bodega principal. Contenedores hasta el techo, manifiestos anodinos, muestras textiles, proteína procesada, pasta caducada, filtros atmosféricos estándar, salvo uno más antiguo, con una cerradura moderna camuflada en óxido, un escáner biométrico. Garrett apoyó la palma sin mucha fe, que el lector se iluminó en verde y el contenedor siseó al abrirse. ¡Santa Madre de Newton! Era más grande por dentro, tecnología de bolsillo dimensional, carísima. Y estaba repleto, no de chatarra, sino de tesoros. Lo primero, un conjunto completo de servoarmadura andromedana, del tipo de los cazadores de estrellas legendarios. 7 trajes impecables, cada uno valdría como una luna. Detrás, estantes de armas hechas a medida, un rifle de cristal siriano capaz de atravesar el casco de un acorazado, un par de martillos Krog generadores de campos gravitatorios locales, un cañón de riel terrestre que Garrett reconoció como el arma personal de Josiah. Pero lo realmente valioso estaba en los núcleos de datos alineados al fondo, etiquetados con coordenadas y fechas. Conectó uno al lector, mapas estelares, sí, pero de cada campo de batalla abandonado de la guerra de Andrómeda. Miles de pecios prohibidos por el Consejo Galáctico, jamás saneados. Cada naufragio catalogado, contenido estimado, valor de rescate calculado. Hermoso paranoico, susurró, comprendiendo al fin, Josiah no le había legado una estación, le había dado las llaves de la mayor operación de salvamento de la galaxia. Tecnologías punteras perdidas, sistemas imposibles de fabricar hoy, armas que se borraron adrede. Otro núcleo mostraba contratos, acuerdos vinculantes con varios gobiernos por derechos exclusivos de salvamento, negociados en secreto y listos para activarse. Un tercero contenía planos no de armas ni naves comunes, sino del llamado Proyecto Resurrección. Mientras recorría las especificaciones, le temblaron las manos, un diseño de nave sin precedentes, híbrido de tecnología andromedana y aportes de 12 especies, capaz de internarse en los entornos más hostiles y procesar salvamento con eficiencia casi perfecta. Aún había más,
detrás de los núcleos, otra puerta con cerradura mecánica antigua. La llave estaba donde debía, en un panel falso, igual al escondite que Josiah le había mostrado en su nave personal. La cámara interior era pequeña, íntima, paredes cubiertas de fotos, mapas y notas manuscritas. En el centro, un escritorio con una carta dirigida a Garrett. La abrió con dedos temblorosos. Garrett, si lees esto, lo encontraste. Sabía que lo harías. Eres el único que escuchó mis historias y vio la verdad detrás. Todos creen que la guerra de Andrómeda acabó porque ganamos. La verdad, nadie ganó. Encontramos algo ahí fuera que asustó a ambos bandos lo suficiente como para pactar un alto el fuego y enterrar las pruebas. Esas pruebas están en el núcleo encriptado con la estrella negra. No lo abras salvo necesidad absoluta. Te dejé esta estación porque confío en que la usarás bien. Los demás solo ven créditos, arrasarían los campos y venderían al mejor postor. Tú entiendes que hay cosas más valiosas que el dinero, que el conocimiento aplicado es el arma más poderosa, y que la mejor herencia no siempre parece valiosa a simple vista. Mantén el camuflaje, los colectores convierten la radiación de la nebulosa en energía, la estación es autosuficiente. La basura de las alas exteriores te dará fondos iniciales sin levantar sospechas. Una cosa más, revisa la sala de energía auxiliar. Sabrás qué hacer. No confíes por completo en nadie, pero no lo hagas solo. Necesitarás aliados. Los ateteranos están comprando siguiendo un patrón inquietante. Los Krog movilizan su flota en ejercicios, que parecen otra cosa. Y algo se mueve en la oscuridad profunda que asusta a los apirianos. La guerra volverá, quizá no hoy ni mañana, pero pronto. Quien controle el salvamento de la última guerra tendrá ventaja. Asegúrate de que no caiga en manos de quienes la usarían para esclavizar. Cuando sepan lo que heredaste, vendrán a por ti. Prepárate. Tu amigo, sí, amigo, Josiah Blackstone. PD, la contraseña de los archivos cifrados es la secuencia del primer juego de ajedrez en que me ganaste. Lo recordarás. Garrett se reclinó. La carta crujió entre sus manos. Afuera, la nebulosa quemada danzaba su eterna coreografía de destrucción y nacimiento. Pensó en las risas del salón, en las pullas, en la certeza de que le había tocado lo peor. Sala de energía auxiliar, se dijo, poniéndose en pie. Veamos qué otra sorpresa guardaste, viejo. La sala estaba donde debía, pero, como todo, alterada. Huella y escáner de retina para entrar. Y dentro, no había generadores de respaldo, sino algo que no debería existir, un dispositivo andromedano de transferencia de conciencia operativo, capaz de descargar y almacenar patrones neuronales completos, recuerdos, personalidad, el alma, si tal cosa existe. Esa tecnología, con la que alcanzaron cierta inmortalidad cambiando de cuerpo, fue prohibida tras la guerra y supuestamente destruida. Sin embargo, allí estaba, zumbando suave, con una sola conciencia en hibernación en la matriz, Almirante Trax, último comandante de la flota andromedana. A Garrett se le heló la sangre, Trax negoció el alto el fuego y desapareció luego, todos asumieron que lo mataron por rendirse. Pero no, su mente dormía en aquella máquina. Una nota pegada decía, a veces, para evitar una guerra se necesita a alguien que recuerde la anterior. Duerme, pero puede despertarse si es necesario. Tu decisión. Antes de procesarlo, sonó una alarma. 3 naves se acercaban rápido y en silencio. Corrió al centro de mando, aparente chatarra, pero vibrante de potencia oculta. Al sentarse en la silla del comandante, los hologramas estallaron en datos tácticos. 3 incursores Krog, pesadamente armados, rumbo directo a la estación. Como me encontraron tan pronto, gruñó, y enseguida maldijo, alguien en la lectura había plantado un rastreador en su lanzadera. Probablemente Cororax. El canal abierto tronó, humano, soy el capitán Gro del martillo de piedra. Estás en posesión de bienes de la finca Blackstone. Ríndete y quizá te dejemos ir en tu patética chatarra. Garrett revisó las defensas, había sistemas ocultos, pero no para 3 atacantes, a menos que. En el inventario del contenedor dimensional, al final, protocolo de integración de estación. Lo activó. La estructura entera se sacudió.
paneles se replegaron revelando puertos de armas, los paneles rotos se alinearon formando una matriz coherente de colectores, los escombros circundantes desplegaron una red de drones defensivos. Y, sobre todo, la estación se movió. Lo que todos creían plataforma fija era una nave capital camuflada, con motores ocultos bajo capas de óxido falso y percebes. ¿Qué demonios? Graznó Gro, con el miedo reemplazando a la fanfarronería. Garrett abrió canal. Capitán Gro, aquí estación de salvamento Omega. Invades mi espacio. Tienes 30 segundos para invertir rumbo. Bravuconadas, humano. Ese montón de... Garrett disparó un aviso, no con las armas de Omega, sino reanimando una de las naves, muertas, cercanas. Sus cañones trazaron un rayo frente a la proa del martillo de piedra, lo bastante cerca para encender todas sus alarmas. 20 segundos, dijo, sereno. Las 3 naves Krog ya huían a toda máquina. Aún así, Gro envió un último mensaje, el consorcio sabrá de esto. Lo encontrado no puede ocultarse para siempre. Cuando se fueron, Garrett cayó en la silla. Le temblaban las manos por la adrenalina, pero sonreía. Josiah le había dejado más que derechos de salvamento y armas escondidas, un misterio, un propósito y, al parecer, las herramientas para vivir lo suficiente como para desentrañarlo. En las semanas siguientes, Garrett fue midiendo el alcance real de la herencia. La estación no era solo un acorazado encubierto, era un centro de mando móvil para la mayor red de salvamento concebida. Las naves abandonadas que orbitaban eran, en realidad, una flota de drones de recuperación, capaces de procesar pecios enteros y extraer piezas de valor. El bolsillo dimensional guardaba algo más que armas y armaduras, bibliotecas de tecnología perdida, dispositivos médicos capaces de curar enfermedades hoy incurables y artefactos culturales de civilizaciones arrasadas. Cada objeto, cuidadosamente catalogado con notas de Josiah sobre su relevancia y posibles usos. Pero fueron los archivos cifrados los que lo cambiaron todo. Cuando Garrett introdujo la secuencia del primer jaque mate que le había arrancado al viejo comandante, la consola aceptó la clave y desplegó un árbol de carpetas que parecían un mapa de nervios, contratos listos para activar, rutas de pecios, protocolos de seguridad, y, en lo más hondo, el núcleo con la estrella negra parpadeando como un corazón prohibido. No lo abrió. No todavía. Activó primero lo práctico. Los contratos dormidos se anclaron a los canales diplomáticos con una lluvia de confirmaciones legales, sellos planetarios, firmas de notarios automáticos, reservas de espacio aéreo en zonas restringidas para labores de saneamiento histórico. Un entramado de permisos que blindaba a Omega con una legitimidad que ningún Krog torpe podría perforar sin provocar una crisis. En cuanto las autorizaciones empezaron a moverse, llegaron los ecos, consultas discretas, ofertas ocultas en lenguaje amable, tentaciones disfrazadas de asesoría. Self escribió con cortesía envenenada, Cororax envió un emisario que pedía precios por basura selecta. Garrett dejó todos en visto. Necesitaba aliados, pero no carroñeros. Pensó en Salara, recordó su risa en el salón y la tachó, hasta que su rostro apareció en el canal seguro de Omega, sin anuncio ni permiso, el holograma plateado proyectando ojos cansados. Si estás viendo esto, entonces rompiste el primer sello, dijo con voz baja. Era un mensaje grabado. Papá insistió en que te dejara esto. No te subestimes como me subestimé yo. Si decides hablar, usa el canal que adjunto. No pienso dejar que esos lagartos o Self te despiecen. La grabación terminó con una clave de cifrado que encajó como una pieza vieja en cerradura nueva. Josiah había planeado hasta sus desacuerdos. Garrett pospuso la duda y bajó a la bahía de lanzamiento. Activó uno de los drones de salvamento, un toroide con brazos plegables y un cerebro simplón. Su etiqueta decía de 17, pero la nota a mano encima rezaba, Dante. Sonrió pese a sí mismo. Vamos a pescar, Dante. El primer objetivo sería un cementerio cerca, una escaramuza olvidada a pocas horas luz. No era ambicioso ni peligroso, en teoría. Quería probar la logística, la coordinación de los drones, la capacidad de procesamiento de Omega sin levantar demasiadas ondas. La Ranger Turner despejó la esclusa escoltada por 4 drones. Omega, camuflada, quedó flotando como un cascote sin valor entre chatarra real.
El cementerio apareció como una visión de metal devorado por la herrumbre, cascos mordidos, esqueleto de crucero partido, cápsulas de escape selladas para siempre. Los sensores detectaron firmas de energía muy bajas, residuos de baterías muertas. Nada vivo. Garrett marcó sectores, los drones se desplegaron como peces limpiadores sobre un leviatán dormido, cortando, catalogando, atrapando módulos. El sistema de Omega canturreó números, aleaciones raras, matrices ópticas, depósitos de antimateria en contención colapsada que Dante neutralizó con elegancia. Funcionaba. Funcionaba endemoniadamente bien. Al tercer contenedor, un pin finísimo le erizó la nuca. No venía del cementerio, sino de su propia nave. Un proceso ajeno intentando llamar a casa desde la Ranger. Revisó el diagnóstico y encontró el rastro del rastreador que había jurado quitar. Se había multiplicado en software. Muy listo, Cororax, masculló. Cortó el proceso, lo encapsuló y le enseñó una lección, le devolvió un paquete con coordenadas falsas y lecturas de radiación imposibles, un cebo que dibujaba una Omega débil y sin defensas a varios sectores de distancia. Luego, para asegurarse, apagó todas las transmisiones excepto el láser estrecho hacia la estación. Nada más saldría de allí sin su permiso. Cuando regresó, Omega lo recibió viva. Literalmente, el protocolo de integración había despertado subsistemas que trabajaban como órganos y ganglios. Bienvenido, Garrett, dijo la voz de la IA, suave y sin género. He adoptado el patrón de mando que dejó el comandante Blackstone. ¿Desea nombre para esta interfaz? Luego, dijo él, pensando que darle nombre a una voz era comprometerse demasiado pronto. Carga el material, procesa prioridades médicas y tecnológicas. Y, dudó. Sella el núcleo de la estrella negra con doble capa. Nadie lo toca. La siguiente semana fue un torbellino de negación plausible. Enviaba a la superficie lotes de chatarra, auténtica, lo bastante valiosa para financiar combustible y repuestos, pero lo bastante anodina para no despertar codicias. Mientras, en los niveles interiores, el proyecto Resurrección tomaba forma en mesas holográficas, una nave de casco orgánico, reactores híbridos, brazos de extracción como dedos quirúrgicos, un vientre capaz de ingerir un destructor y devolver piezas ordenadas por utilidad. Necesitaría un equipo, aunque lo advirtió demasiado tarde. Omega podía ser autónoma, pero no autosuficiente en todo. Y no pensaba despertar a Trax para que le hiciera de brújula moral o de general espectral. La llamada de Salara llegó en directo. No rió. Mi tío Cororax ha movido a los Krog. Self está comprando seguros de guerra. El Consejo ha reabierto licitaciones de saneamiento en sectores que eran tabú. Estás en la mira. Lo sé, dijo Garrett. Dudó un segundo, luego abrió un compartimento y sacó un núcleo de datos etiquetado con la estrella negra. No lo desencriptó, solo lo mostró, negro y mudo. Si esto existe, es porque todo lo demás falló, dijo. No quiero usarlo. Pero tampoco quiero que lo abran otros. Salara asintió. Te mandaré a alguien que no te venda por un puñado de escamas azules. Llega en 2 días. No pregunte su apellido. 2 días después, una corbeta civil sin distintivos pidió atraque con los códigos que Salara había dejado. Descendió una mujer de piel oscura y ojos que habían visto más altos que puertos. Nia Bass, se presentó. Pilota, recuperadora y hizo una pausa, lo que necesites que sea. Cobro tarde y caro. Pero no te traicionaré por migajas. Garrett la midió, y ella lo midió a él con la misma frialdad práctica. Bien, dijo él. Primero, no me mates. Segundo, no toques lo que brilla sin preguntar. Nia sonrió apenas. Tercero, café decente si quieres que arregle lo que sea. Con Nia y 2 técnicos humanos que llegaron detrás, hermanos de astillero, manos rápidas, boquitas sucias, Omega dejó de ser solo un secreto y se convirtió en un proyecto. Probaron módulos del proyecto Resurrección en vacío, acoplaron brazos, calibraron campos. Dante y sus hermanos aprendieron rutinas nuevas, casi coreografías. La paz duró hasta el primer grito. No humano. Un dron, no de Omega, sino del cementerio vecino al que nadie había dado coordenadas, apareció en los sensores, acercándose con vuelo errático.
Traía clavado a su casco un artefacto que se parecía demasiado a una bomba inteligente. Retirada, ordenó Garrett, pero el dron no obedeció, aceleró. Nia maldijo, se lanzó a la consola y lanzó un arpón de campo que lo detuvo un segundo. Bastó para que un microdrón de Omega cortara el enlace y desangrara la bomba con un sifón de energía. Cayó al vacío como un pez globo desinflado. ¿Origen?, preguntó Garrett. Señal falsificada, pero la IA dudó. Patrón de firma mezclado, Kroggy, cateterano. Salara no había exagerado. Los enemigos estaban tocando por debajo de la mesa. Esa noche, si es que había noches en un borde de nebulosa, Garrett bajó a la sala de energía auxiliar. Miró el cilindro de memoria donde dormía Trax, con su nota seca. Tu decisión. Había pasado de ser un jamás a un todavía no, y de ahí a un tal vez pronto, sin que se diera cuenta. A veces para prevenir una guerra. La frase se clavó. Omega, dijo al aire. Prepara un entorno sandbox, desconectado, sin puertos, sin hardware de salida. Quiero hablar con un fantasma sin que pueda tocar nada. La IA tardó 3 segundos en responder, lo que en Omega era duda, entorno listo. No lo activó. Aún no. Subió al puente y llamó a su equipo. Nia, los hermanos, y, en una esquina de la pantalla, Salara desde Kepler. Mañana probamos la sección de digestión del proyecto Resurrección en un pecio mediano, dijo, proyectando el plano de una fragata andromedana lista para ser comida y procesada. Será ruidoso. Los que nos miran verán movimiento. Es nuestra oportunidad de enseñarles la historia equivocada, que somos caros, lentos y vulnerables. Mientras, Omega se llevará lo que importa por debajo. Carnaza, resumió Nia. Me gusta. Y si vienen con bombas disfrazadas, gruñó uno de los hermanos, tengo una idea para que se lleven a casa un recuerdo. Garrett asintió. En su bolsa, la carta de Josiah crujió como si respirara. No abriría la estrella negra esa noche. Pero dejó la sandbox montada, como un cuarto encendido esperando a alguien que quizá volvería a necesitarse. Miró la ventana que no había notado el primer día y la nebulosa quemada devolvió su remolino. Por primera vez desde Meridian 7, no pensó en risas ni en humillaciones, sino en la palabra que había evitado decirse, mando. No el de un caudillo, sino el de quien recoge piezas hasta que algo vuelve a funcionar. Bien, dijo para nadie y para todos. Mañana trabajamos. Afuera, los drones giraron en formación. En algún lugar del consorcio, Cororax apretó los dientes. Y en un rincón sellado de Omega, una conciencia antigua soñó con un puente blanco sobre un campo de chatarra, esperando a que alguien dijera su nombre. Garrett apenas durmió. La idea de poner en marcha la digestión del proyecto Resurrección lo mantenía en vela, junto con el peso del cilindro en la sala auxiliar que parecía observarlo incluso apagado. A la mañana siguiente, Omega se desplazó lentamente hacia el pecio elegido, una fragata andromedana que había quedado varada en la periferia de la nebulosa, con el casco agrietado y torres de armas colgando como huesos rotos. En el puente, Nia se acomodó en la silla del copiloto y chasqueó la lengua. Fea como un demonio, pero huele a créditos. Los hermanos técnicos se arrellanaron en sus consolas, listos para manejar los brazos de extracción. Garrett asintió y ordenó. Omega, activa el protocolo Resurrección. Por primera vez, los colectores de la estación se desplegaron como pétalos de un enorme organismo metálico. Brazos articulados se extendieron hacia el pecio, campos de contención abrazaron la nave muerta. Entonces, con una lentitud majestuosa, la fragata fue arrastrada hacia la boca de Omega. El casco crujió, placas enteras se doblaron y desaparecieron en el interior de la estación, que procesaba, separaba y clasificaba cada pieza como si masticara con dientes invisibles. Los sensores estallaron en datos, aleaciones rarísimas, núcleos de cristal intactos, incluso un depósito sellado de biotecnología andromedana aún latente. Todo era ingerido, evaluado y almacenado en compartimentos dimensionales. Lo que quedaba era expulsado en forma de polvo metálico, flotando como humo en la nebulosa. Esto no es un sistema de salvamento, murmuró Nia con un brillo en los ojos. Es un depredador diseñado para comerse los recuerdos de la guerra.
El proceso duró apenas una hora. Al final, donde había habido una fragata entera, quedaba poco más que un esqueleto vacío y una estela de partículas brillantes. Omega anunció con calma. Digestión completada. Recuperados, 87% de recursos valiosos. Eficiencia óptima. Garrett respiró hondo. Funcionaba. Demasiado bien. Pero la celebración duró poco. En la pantalla surgió una alerta, 3 firmas de motor en acercamiento rápido. No eran Krog esta vez, sino ateteranos. Su estilo era inconfundible, cascos translúcidos, propulsores en espiral, armamento pesado. Y venían directo hacia la fragata recién devorada. No puede ser casualidad, gruñó Nia. No lo es, respondió Garrett. Sabía que los ateteranos olían a oportunidad como tiburones a la sangre. Los sensores detectaron un barrido intenso, como si intentaran captar emisiones residuales del salvamento. Y luego, un mensaje codificado reventó los canales. Estación no identificada. Desconecte inmediatamente su operación y entregue materiales rescatados. Tiene 2 minutos para obedecer. Resistencia será considerada acto de guerra. El puente se llenó de silencio. Los hermanos se miraron inquietos, Nia golpeó la consola con los nudillos, y Garrett pensó en Josiah, en la carta, en la advertencia de que los ateteranos estaban comprando demasiado rápido. Miró la pantalla donde aún parpadeaba la carpeta de archivos cifrados, el núcleo de la estrella negra. No quería abrirlo. No quería saber. Pero en algún rincón de su mente ya se había rendido, tarde o temprano, lo necesitaría. Garrett se incorporó, la voz firme. Omega, prepara defensas. Nia, pon la Ranger en lista para salida rápida. Y ustedes dos, se volvió hacia los hermanos, no entren en pánico. Lo que viene puede ser muy feo. El canal volvió a parpadear con la voz ateterana, más dura. 1 minuto. Garrett apretó los puños. El viejo comandante le había dejado secretos, tesoros, advertencias, pero también una elección. Y estaba a punto de tomarla. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.